Bienvenido a Cosmos para dormir. Hoy exploraremos una de las preguntas más profundas que la ciencia ha intentado responder. ¿Qué había antes del Big Bang? Lo haremos con calma, con la serenidad de un documental nocturno que recorre las fronteras del conocimiento humano. Respira hondo y déjate llevar por esta historia que comienza antes del comienzo. El Big Bang es, hasta hoy, la mejor explicación científica del origen del universo. Hace unos 13.800 millones de años, toda la energía y la materia estaban concentradas en un estado de densidad extrema, un estado tan inusual que los físicos lo llaman singularidad. No era un punto en el espacio, era el propio espacio, comprimido al límite. Y en un instante diminuto, ese estado comenzó a expandirse, creando el espacio, el tiempo y todo lo que llegaría después. Pero esta idea nos deja una pregunta inevitable. Si el Big Bang fue el inicio de todo, ¿qué había antes? ¿Qué existía antes del tiempo, antes del espacio, antes de cualquier punto de referencia? Para empezar a comprenderlo, tenemos que hacer algo poco intuitivo: dejar a un lado la idea de antes, porque en la física moderna, el tiempo, esa línea que imaginamos avanzando hacia adelante, no es algo eterno, es una propiedad del universo, igual que el espacio, igual que la materia. El tiempo no fluye independientemente de la realidad, forma parte de ella. Por eso los científicos dicen que preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta tiene sentido en nuestro lenguaje cotidiano, pero no en el marco del universo temprano. Según la relatividad general de Einstein, el tiempo comenzó con el Big Bang. Antes de ese instante, no había un antes como el que entendemos, no porque estuviera vacío, sino porque el tiempo no existía todavía. Sin tiempo, no hay secuencia, no hay causa y efecto, no hay movimiento, no hay pasado. Esto, sin embargo, no significa que no hubiera nada. Significa que no podemos aplicar los conceptos habituales. No podemos imaginar ese estado como un vacío, esperando llenarse. No era vacío, no era espacio, no era un lugar. Era una ausencia total de las reglas que hoy rigen el universo. Pero la física moderna no se queda ahí. Varias teorías intentan describir ese estado previo de forma sencilla, sin caer en tecnicismos. La primera de ellas es quizá la más poderosa: la idea de que el Big Bang no fue el comienzo absoluto, sino una transición, un cambio de fase, como cuando el agua pasa de hielo a líquido. Un momento en el que algo previo adoptó una nueva forma. Para entenderlo, imagina que el universo es como una superficie tranquila, que durante mucho tiempo estuvo en un estado uniforme, sin estructuras, sin tiempo, sin materia, algo parecido a una quietud absoluta, sin dimensiones, sin una fuera ni una dentro. Y de repente, por razones que aún intentamos comprender, esa superficie cambió. Surgió una chispa, una inestabilidad, un algo que desencadenó la expansión. Desde esta perspectiva, el Big Bang no sería tanto un inicio, sino una transformación, el paso de un estado desconocido a un universo lleno de espacio, tiempo y energía. Una de las ideas más fascinantes para explicar lo que podría haber existido antes del Big Bang viene de la física cuántica. Este enfoque sugiere que, incluso cuando creemos que no hay nada, siempre hay fluctuaciones diminutas, vibraciones microscópicas que existen por la naturaleza misma de la realidad. En escalas infinitamente pequeñas, el vacío nunca está completamente vacío. Siempre está cambiando, siempre está vibrando, siempre está generando posibilidades. Si aplicamos esta idea al origen del cosmos, podríamos imaginar
que el universo surgió de una fluctuación cuántica extremadamente energética, algo tan pequeño que no tendría tamaño, pero que contenía la semilla de todo lo que vino después. Esta fluctuación, al expandirse, se convertiría en el universo completo. No necesitamos imaginar un espacio previo, solo una estructura cuántica fundamental en la que pueden aparecer eventos como este. Otra teoría nos habla del cosmos como un ciclo que se repite. Es la idea del universo oscilante. Según esta hipótesis, el universo podría expandirse durante miles de millones de años, detenerse lentamente y comenzar a contraerse hasta volver a un estado extremadamente comprimido. Ese estado daría lugar de nuevo a un Big Bang. Este ciclo, de expansión y contracción, podría repetirse indefinidamente. Si fuese así, el antes de nuestro Big Bang sería un universo anterior, que murió para dar vida al que habitamos. Hay otra posibilidad igualmente intrigante: el multiverso. La idea de que nuestro universo es solo uno entre muchos, un miembro más de una colección inmensa de universos, cada uno con sus propias reglas y propiedades físicas. En este modelo, los universos pueden nacer como burbujas que brotan en un mar infinito de energía. Algunas burbujas se expanden y se convierten en universos como el nuestro. Otras se colapsan. Algunas quizá ni siquiera lleguen a desarrollar espacio y tiempo como los comprendemos. Si esto fuese cierto, el Big Bang sería simplemente el momento en el que apareció nuestra burbuja, dentro de un escenario mucho más grande. Un escenario donde los universos nacen, crecen y desaparecen continuamente. Y luego está la teoría de la gravedad cuántica de bucles, una propuesta que intenta unir la relatividad con la mecánica cuántica. Esta teoría sugiere que el universo podría haber rebotado. Antes del Big Bang, habría existido un universo previo que colapsó sobre sí mismo, reduciéndose a un estado extremadamente denso. En lugar de llegar a un punto de destrucción absoluta, ese universo habría rebotado, igual que una pelota cuando toca el suelo. Y ese rebote sería el Big Bang. Es una explicación simple de un proceso increíblemente complejo. Un universo anterior muriendo, y en su muerte dando lugar al nuestro. Pero la teoría más sorprendente es quizás la más humilde: la posibilidad de que la pregunta misma no tenga una respuesta definitiva. Puede que el universo haya surgido espontáneamente de un estado cuántico sin tiempo. Puede que los conceptos previos al Big Bang sean tan distintos de nuestra experiencia que nunca podamos describirlos con palabras humanas. Puede que nunca tengamos acceso a esa información porque, literalmente, está fuera de nuestro universo. Lo que sí sabemos es que todas estas teorías, el estado cuántico, el multiverso, los ciclos, el rebote, intentan dar forma a lo que no podemos observar. Y sin embargo, la pregunta sigue guiándonos. Lo que hace tan especial la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Es que está en el límite del conocimiento humano. No tenemos experimentos, no tenemos observaciones directas, no tenemos señales que provengan de ese estado previo. Todo lo que sabemos surge de nuestras teorías, de nuestras matemáticas y de nuestro intento constante de comprender lo que parece incomprensible. Cuando miramos el fondo cósmico de microondas, la luz más antigua del universo, vemos un universo ya en expansión. Esa luz nos permite viajar hacia atrás en el tiempo, pero solo hasta cierto punto. Antes de eso, el cosmos era demasiado denso y demasiado caliente para que la luz pudiera moverse libremente. Ese límite es como una niebla que nos impide ver más allá. Y es justo detrás de esa niebla donde se esconden las respuestas. Los científicos creen que,
Si algún día logramos unificar la física cuántica con la relatividad general, quizá podamos describir ese instante inicial. Quizá podamos saber si el universo surgió de un vacío cuántico, de un rebote, de un multiverso o de algo que hoy ni siquiera imaginamos. Pero también existe una posibilidad serena y profunda. Que la respuesta sea que no había un antes, que el tiempo comenzó con el Big Bang, que el universo simplemente existe sin necesidad de un origen previo. Una posibilidad difícil de aceptar porque rompe nuestra intuición, pero que encaja perfectamente dentro de las matemáticas. Imagina el momento del Big Bang no como una explosión, sino como un amanecer. La aparición del tiempo, la aparición del espacio, la aparición de un escenario sobre el cual podrían suceder cosas. Antes de ese amanecer, no había noche, no había reloj, no había cambio. Es como si la realidad estuviera dormida, sin movimiento, sin historia, hasta que algo hizo que la existencia se encendiera. Y sin embargo, incluso si nunca llegamos a saberlo con certeza, la pregunta sigue siendo valiosa, porque nos recuerda algo esencial. El universo es mucho más grande y más misterioso de lo que podemos comprender. Cada teoría es un intento humano de iluminar una parte pequeña de ese misterio, y cada nueva observación nos acerca un poco más. Respira hondo mientras piensas en esto. El universo que conocemos, las galaxias, las estrellas, los planetas, nace de un instante de luz que surgió desde un estado que aún no podemos describir. Quizá un vacío cuántico vibrante, quizá un rebote de un universo anterior, quizá un multiverso infinito, o quizá algo que todavía no tiene nombre. Lo importante, en el fondo, es que estamos aquí, en un universo que se expande, que cambia, que evoluciona. Un universo que, en algún momento, tuvo un principio, pero cuyo origen último sigue siendo una invitación a la curiosidad. Y ahora, mientras te sumerges en el silencio del cosmos, puedes permitir que la pregunta quede abierta, flotando suavemente en tu mente, igual que una estrella distante que parpadea en la noche. Gracias por acompañarme en este viaje por el cosmos. Ojalá esta historia te haya ayudado a desconectar y a descansar. Que tengas una buena noche y dulces sueños.